Negriamarillos de Latinoamérica. Nada que decir. Intro. Bienvenidos, esto es Schwarzgelben Podcast. Cuando pensábamos que no podíamos caer más abajo, la vida te sorprende y te das cuenta de que el abismo es más profundo de lo que pensábamos. Infame derrota contra el Borussia Mönchengladbach 4-2. Como siempre, un pequeño resumen. El partido inició de buena manera, presión por parte de los dos equipos, un ida y vuelta, hasta que en el minuto 11, un tiro libre a favor de Mönchengladbach, que para mí fue posición adelantada. Ya mi partner dará su opinión. Empezó lo que sería el póker que nos hizo el Mönchengladbach. Después, Haaland pudo remontar con una buena serie de combinaciones en el que Sancho le asiste y con una buena visión que tuvo de ir al vacío, al espacio disponible donde Sancho le sirvió la pelota para que la colocara a primer palo y se viniera el empate. Luego, a los 6 minutos, otra buena combinación de toques entre lo que era la parte ofensiva de nuestro Dortmund. Pudo también nuevamente, gracias a Sancho, servir a Haaland, quien se voltea y nuevamente a primer palo logra colocarla. Veíamos un pedacito de luz entre tanta oscuridad, pero no, luego del empate en el minuto 32 por otro tiro libre que logra parar Burki, pero gracias a que no la paró bien, sino que dejó rebote, uno de los delanteros del Mönchengladbach, pues nos hizo el empate. Luego, minuto 49, una jugada por la banda, tiro inesperado a segundo palo, se vino el 3-2. Y para que la cuestión no se quedara allí, al minuto 78, un tiro de esquina, cabezazo, y Burki no pudo hacer nada. Y con eso termina el 4-2. 4-2. Derrota que no solamente nos dejaba en ese momento en puestos de Europa League, sino que también, para nuestra mala fortuna, el Wolfsburgo y el Frankfurt ganaron sus encuentros. Y gracias a eso, ya no quedamos en la quinta posición, quedamos en la séptima. Ahora, ni Champions, ni Europa League, ni nada. El mejor equipo de Alemania no puede estar de séptimo. Yo no les voy a dar mis comentarios. El análisis, como siempre, lo va a tener mi partner Tomás. Agárrense. Si el empate contra el Mainz fue malo, la derrota contra el Leverkusen fue peor, esta derrota contra el Gladbach, ay Dios mío, ¿cómo vendrá mi partner? ¿Cómo estás, Tomás? Compañeros abejas, un abrazo fraternal a la distancia. Espero que todos estén bien. Ya con los tiempos que han pasado y nos hemos enfriado de la caletera que agarramos por el juego, lo que ha quedado demostrado es que somos esclavos de nuestro análisis táctico. ¿A qué me refiero? Somos esclavos en el campo del planteamiento táctico que estás haciendo Edin día tras día tras día. Se nota que en la ofensiva somos muy buenos. Tenemos jugadorazos de primer nivel. Tenemos a Jadon, que se lanzó un partidazo. Tenemos a Erling, que seguramente, si no es este año, el año que viene, estará en uno de los equipos top de Europa, llámese un Madrid, un Barça, un Manchester, ya se verá, pero estará en los más laureados de Europa. Y más que bien, tenemos a un capitán que bueno, que ha pasado, para mi punto de vista, ya sus mejores tiempos ya han pasado, ya en realidad hay que exigirle muchísimo más en el campo, ya de gloria no se vive. Entonces, al tener ese equipo dinamita en la parte ofensiva, nos manda unos errores defensivos realmente garrafales, que vienen a raíz de la apuesta táctica del equipo, al tener doble medio centro defensivo, entre comillas, porque en realidad tienes un 5, que es el que está ayudando, lo que venía diciendo de hace tiempo, está ayudando al equipo a sacar el balón, que fue Enre, se puso entre los centrales y ayudó con ese triángulo a sacar el equipo hacia adelante, pero tenemos a un Bellingham que está acostumbrado a subir mucho a la ofensiva, lo que ocasiona que la presión
alta o semi-alta que se aplique en los juegos nos deja totalmente desnudos. Y aunado a que al momento de que cruzamos el medio campo, porque cuando logramos sortear la presión alta, cruzamos el medio campo, tenemos los extremos para hacer jugadas, pues resulta que no estamos teniendo muchísima visión de juego al momento. En este juego contra el Gladbach se vio que tenemos los suficientes movimientos para conseguir gol, pero al momento del retroceso dependemos de Hummels y dependemos de Akanji. Akanji todavía tiene piernas para correr, pero muchos de las contragolpes que hizo el Gladbach se vio que Hummels ya está viejo. Es nuestro segundo capitán, pero ya no tiene las piernas que tenía antes. Entonces, tácticamente, el entrenador tiene, primero que nada, hablar con Marco y decirle, Marco, necesito que no me juegues con media punta. Ya Marco tiene que bajar con un medio centro y ayudar a sacar el equipo, porque no hacemos nada con un media punta y un 9 como Haaland en ciertos partidos. Habrán partidos que sí nos servirá, pero en estos partidos no nos sirve, porque se vio que nos sirve para hacer goles, pero al momento de defender, un partido se gana no marcando más goles que el otro. También tenemos que evitar que el otro equipo marque goles. No sé qué opinas tú, Rubén, de lo que vistes, pero yo en realidad la decepción que tengo ya es realmente fuerte. Tengo molestia con muchos jugadores que estoy viendo que no están dejando el corazón en el campo y estoy viendo muchos errores repetitivos en defensa, como los errores defensivos a balón parado. Esos son jugadas que se manejan, que se practican y se practican y se practican. Y no puede ser que los goles sean reiterativos en la misma jugada, porque prácticamente fueron iguales. Sí, tienes razón, Tomás. 3 goles a balón parado. No se justifica eso de ninguna manera. No puede ser. Ese hubiese podido quedar 2-1. Si Edin hubiese tenido las herramientas suficientes como para sellar, como para ponerle el candado a ese juego. Estamos hablando de que al minuto 26 estábamos ganando, pero tenía que encontrarse la fórmula para que no nos hicieran 3 goles más, de los cuales 2 fueron a balón parado. La Rubén, química no del me vas equipo calentando, está Rubén, no me por vas el calentando. piso. Rubén, si me ves tranquilo, calmado, todo lo que yo logré para dejar la molestia que tuve después del juego, ¿por qué? ¿Qué ganas con hacerte molestar? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que él no tuvo herramientas para poder frenar el juego? ¿En verdad tú me estás diciendo eso? No la tuvo porque perdimos. Tan sencillo como eso. Hermano, las herramientas las tiene. Las herramientas son los jugadores. Los medios para que esas herramientas funcionen son los entrenamientos. Si Edin no quiere hacer un coño en los entrenamientos y no quiere practicar las jugadas defensivas, pues eso ya es otra cosa. Si él quiere o la visión que él tiene de juego para un equipo que está perdiendo es sacar a el medio punta y sacar a un medio centro para colocar 2 delanteros en la misma área para dejar 3 delanteros, llámese Haaland, llámese Mukoko, llámese el de 1,90 m que siempre se me olvida el nombre. Tix. Ese mismo. Dejarlos a los 3, pero que nadie le pueda pasar balones. Entonces, para mí, eso denota que el entrenador que tenemos ahora no sirve. Bueno, yo creo que ese fue el hazmerreír de esta jornada cuando saca a Morey, que era el lateral derecho, y mete a Tix, colocando un esquema, un 3-0-7, un esquema nunca antes visto. El detalle es que no tenemos respuesta. Mira, muy bien decía tanto Vicente del Bosque como Luis Aragonés. Si algo no está pasando en el campo, es obvio que tienes que hacer algo distinto para menear la coctelera para que se vean resultados distintos. Pero también decían que si un entrenador mete por meter a delanteros al área para ver qué sucede, es un entrenador que no ha trabajado tácticamente a su equipo. Punto. Porque esos son escenarios que se prevén. Si tú estás perdiendo 3-0 con tal equipo, tú sabes que tienes que hacer ciertos cambios y ciertas modificaciones en base al planteamiento táctico de ellos. Esos son estudios que se hacen, pero al parecer nuestro entrenador no lo hace. No, y esos balones parados, Tomás, 2 goles de tiro libre donde la defensa se quedó atrás, se vio claramente en las repeticiones donde al salir el balón, los que estaban adelante eran los del Gladbach y nosotros estábamos como, no sé, unas varas, unas estacas ancladas en el campo donde no hacíamos nada. Fíjate que en el segundo gol de tiro libre del Gladbach, el delantero remata a comodidad solo, porque Burki por supuesto estaba abatido después de haber parado ese balón y no hubo nadie que le metiera el pie, que le hiciera una presión, nadie. Entonces, Mira, la conclusión caramba. que yo saqué de eso es sencilla. Yo creo
que los jugadores llegaron a un acuerdo con el Borussia de Mönchengladbach y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, nosotros somos tan buena gente que vamos a ayudarlo a su práctica de tiros libres. Entonces, cada uno de nuestros jugadores se quedó como los dollies de entrenamiento. Tú sabes que cuando uno está practicando se coloca los dollies para saber los movimientos. Entonces, bueno, mira, Hummel se puso en este poste, el otro se puso aquí, el otro se puso aquí, entonces los muchachos ya sabían por dónde se metían. Es la única lógica que le veo. Yo tengo una teoría conspirativa. ¿Quieres oírla? A ver, asómbrame. Yo creo que los jugadores quieren a el entrenador del Gladbach y lo hicieron lucir bien. Los expedientes secretos X. Dame un momento. Compañero Oveja, tú que acabas de escuchar esto, haz de cuenta que no lo escuchaste. Haz de cuenta que fueron unos segundos que, mira, en este momento te doy permiso que veas el video y lo pases adelante 15 segundos. Así te evitas este momento embarazoso. ¿Sí? Es Seguimos. una teoría conspirativa. ¿Qué teoría conspirativa tiene sentido? Y vuelve la burra del trigo. Bueno, señores, de verdad no hay mucho más que agregar en el juego. Tengan en cuenta que de los últimos 10 partidos de nuestro Dortmund, solamente hemos ganado 3. Hay que hacer un sacudón urgente en el equipo. Edin, por favor, tienes que ponerte las pilas. Como dice mi partner, echarle huevos. El próximo juego va a ser contra el Augsburgo. Ya no podemos seguir perdiendo puntos. Algo se tiene que hacer. Si hay que sacar a mi capitán o capitán, ni modo. Pero algo hay que hacer. No podemos seguir con el bendito 4-2-3-1. ¿Hasta cuándo? Está bien, como dijo mi partner en su análisis, siempre certero. Tenemos buena ofensiva. Se vio en el juego. Los 2 goles fueron buenos goles, pero no es suficiente. Algo nos está faltando. Tomás, siguiendo el esquema de vuestro programa, tienes un top 3. Sí, mi top 3 es sencillo. Número 3 tenemos a Emre Can. Número 2, Jadon Sancho. Y número 1, Erling Haaland. Mira, muy bien. Creo que va a ser la primera vez en que vamos a coincidir con ese top 3. Y lo explico. Can, porque fue el más sacrificado en medio campo. Sancho, las 2 asistencias, el hombre se movió como le dio la gana. Se vio una vez más que Sancho es el que quiere echarse al equipo al hombro. Y Haaland, caramba, qué visión la desechamos. En el primer gol se ve cómo él logra moverse del sitio donde estaba, donde previamente había hecho el toque, hacia el espacio vacío para poder rematar solo. Y un remate rápido y certero, a primer palo donde casi el portero no le había dejado espacio y aún así pudo lograr el primer gol de nuestro Dortmund. A nuestros queridos suscriptores, como siempre, si tienen algún comentario, a Tomás, a mí, quieren opinar del juego, porque nosotros no somos dueños de la verdad, pueden hacerlo con respeto, como siempre. Si quieren seguirnos, acá, nosotros no cobramos. Síganos en nuestro Facebook, síganos en nuestro Twitter o síganos en nuestro Instagram. Tomás, ¿algo más que agregar? No más nada, compañeros abejas. Recuerden que somos fan de este equipo a muerte. Vamos a estar con ellos hasta las últimas consecuencias. Y si estamos cada día exigiéndoles más a nuestros jugadores, es porque ellos tienen que entender que no solamente juegan ellos en el campo, sino con los corazones de cada uno de nosotros detrás de ellos. Y tienen que recordarlo todos los días. Bien. Una vez más, la invitación a que nos sigan. La próxima semana le tenemos una sorpresita en el canal. El día sábado 30 jugamos contra el Augsburgo, como ya lo dije. Al día o a los 2 días ya le tendremos el análisis por acá. Si les gustó el video y si no les gustó, adiós. Voy. Se me olvidó por un momento qué coño era lo que iba a decir. Se me olvidó mientras